la generación de capacidades y profundizar en algunos focos, como el que vamos a ver el día de hoy, y temas de relevancia para aportar a la educación en todos sus niveles. En esta ocasión contaremos con la presentación del estudio Elecciones vocacionales de mujeres jóvenes, factores familiares, sexismo y motivaciones académicas de Miriam Canclini Macerini y María Cecilia Fernández Darras, investigadoras de la Universidad Católica de Temuco y publicado en el último número de la revista Calidad en la Educación. Aprovechamos de saludar y agradecer a la doctora María Cecilia Fernández Darras, que lamentablemente no nos pudo acompañar esta mañana. Y aprovechamos también de presentar a Miriam Canclini Macerini, quien está aquí presente, asistente social de la Universidad Católica de Temuco, magíster en familias en contexto de diversidad sociocultural, que cuenta también con diplomados en educación superior, en evaluación de competencias parentales, postítulo en infancia, apego y parentalidad, así como un diplomado en evaluación pericial socioeconómica. Es tesista de magíster de un proyecto Fondesit regular de la Universidad Católica de Temuco, titulado Segregación de Género en la elección de estudios superiores, análisis de factores internos y externos que influyen en las trayectorias vocacionales de estudiantes secundarios chilenos, del cual surge esta publicación. Actualmente se desempeña como profesora part-time en la línea de familia del Departamento de Trabajo Social de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad Católica de Temuco. En el ámbito profesional, trabaja en el sistema de protección a la infancia y la adolescencia. Asimismo, es peritaje sociofamiliar para la Corte de Apelaciones de Temuco y su territorio jurisdiccional que abarca la región de la Araucanía. Bueno, eh, ahora me gustaría darle la palabra a nuestra secretaria. Solamente comentarles que tenemos en agenda la presentación a las 10:45 aproximadamente, tener una ronda de preguntas para estar terminando la actividad aproximadamente a las 11:30 horas. Anel. Muchas gracias, Miguel, y reiterar los agradecimientos a todos quienes están participando en esta actividad y a Miriam, muchísimas gracias. Tal como mencionó Miguel, este espacio de conversaciones sobre educación, esperamos generar instancias de diálogo. Y esas instancias, y nos alegra mucho ver hoy día la participación de Junaev, de algunos CFT estatales, de SLEP, no los voy a nombrar a todos por honor al tiempo, pero en estas materias, equidad de género, donde el compromiso del Consejo viene declarado, y no solo declarado, sino que con acciones concretas desde hace un tiempo, vemos la equidad de género como un componente ineludible de la calidad. Y desde esa perspectiva nos situamos hace ya varios años y Chile ha dado avances tremendos en estas materias, pero sin duda nos queda un desafío tremendo, un largo camino por recorrer, porque lo que apuntamos es a un cambio cultural y sabemos que los cambios culturales toman tiempo, pero necesitamos la colaboración de todos. Esto tiene que ser intersectorial. Educación sin duda es una buena base, quizás la mejor base, pero tiene que ser una política de Estado. Tenemos que persistir en estos temas y tenemos que experimentarlos y finalmente los cambios culturales también se basan en la experiencia. Entonces ese es el llamado del Consejo y de todo el equipo de la Secretaría Técnica que estamos comprometidos con la equidad de género y erradicar la violencia. Así que muchas gracias por su participación. Esta conversación va a quedar también disponible para quienes no pudieron quizás conectarse ahora, pero vamos a continuar haciéndole difusión a estos temas. Así que muchas gracias a todos y Miriam, por favor. Muchas gracias, Aneli, Miguel, a todas el equipo, muchas gracias por la invitación, muchas gracias por el recibimiento, han sido muy cálidos con nosotros, así que agradecida por eso. Y también enviarles a todos los presentes y también al equipo de la revista un saludo cariñoso a la profesora Fernández Larraz. Lamentablemente no pudo estar presente por motivos que
superaban su control, que tiene que ver con su rol académico y un viaje impostergable. Pero acá estoy yo para acompañarlos y para poder transmitirles también cuál ha sido la experiencia de esta investigación y los resultados. Así que muy contenta de estar el próximo rato con ustedes intentando ahí como problematizar y conversar en torno a este tema. No puedo estar más de acuerdo con Aneli en relación a que el cambio se produce desde la acción concreta, ¿cierto? No solamente son declaraciones de intenciones, sino también este tipo o estas investigaciones favorecen la reflexión, pero también la toma de decisiones para el cambio, ¿m? Que son cambios lentos, pero son cambios que se están produciendo y que probablemente en la próxima generación vamos a encontrar eh, diferencias sustantivas. Ahora, bueno, ya Miguel me presentó, mi formación básicamente está en la línea familiar de parentalidad. Terminé investigando en esta línea por invitación de la profesora Fernández Darras en el proyecto Fondesit mientras yo realizaba el magíster, ¿ya? Esos fueron los motivos por los que llegué acá y básicamente porque la idea fue integrar como la experiencia de toda la línea de familia y estas figuras de cuidado, ¿sí? Con la elección vocacionales bueno, y las otras variables que influyen en estas elecciones. Así que voy a comenzar a proyectar. Ustedes me interrumpen cuando quieren, ¿ya? Espero que todo... Y acá la presentación... Deme un segundo. Bien, ¿cierto? Perfecto. Bueno, ya lo mencionaba Miguel, el, eh, el nombre de la investigación y también que esta investigación se desarrolla dentro de un proyecto Fondesit regular, que finalizó su ejecución este año y de donde eh, eh, se, se sí, hubo una producción importante en términos científicos para contribuir al conocimiento. La directora es la doctora Fernández de Arras y yo fui su estudiante tesista. Ahora, en términos generales, para una guía preliminar, ¿cierto? ¿Qué vamos a ver en los próximos minutos o cómo nos vamos a organizar? Breve presentación, un breve marco de referencia, también metodológico, los resultados de discusión y las conclusiones, ¿sí? En ese sentido, para ir avanzando, sabemos que la elección vocacional, la elección de una carrera, está influenciado por diferentes factores. Y son múltiples y que interaccionan entre sí y complejos, ¿ya? Por lo tanto, el comprender cómo los jóvenes toman sus decisiones vocacionales no, es un análisis complejo. Los jóvenes no tienden a tomar decisiones unicausales. Eso vamos a tratar de poder revisarlo en esta ocasión. Ahora bien, si esto lo ponemos en el contexto latinoamericano y chileno, el Consejo Nacional de Educación el año pasado me presentó cifras que indican que el acceso a la educación en todos sus niveles, básico, bueno, educación de párvulo, básico, medio y superior, hay igualdad en términos de género. Hombres y mujeres acceden a estos niveles
educativos en el mismo porcentaje. Inclusive las mujeres tienden por un margen pequeño, Eso tenéis que tenerlo súper claro. tienden a acceder más a la educación, ¿sí? Un 53%. Acá. Don Miriam, alguien tiene el micrófono encendido. Abierto. No importa, llévatela. Están esperando la pieza. No tomaba desayuno para la La Alicia, ahí está. Bien. ¿Qué ocurre? Ocurre que si bien el acceso es igualitario, ¿sí? El tema es que la segregación se produce cuando los jóvenes, chicos y chicas, eligen sus carreras. ¿Por qué razón? Porque, y ahí hacemos la distinción, el fondo hizo la distinción entre carreras feminizadas y masculinizadas. ¿Qué se entiende por cada una de ellas o cómo se definió, cuál es el criterio? Aquellas que tienen un 70% de matrícula de mujeres se han definido como carreras feminizadas y un 70% de matrícula, mayor a un 70% de matrícula en la carrera de hombres se define como carrera masculinizada. Entonces, justamente como les menciono, la segregación se produce en la elección vocacional, no en el acceso. Ahí donde tenemos que poner especial atención. ¿Por qué razón las mujeres tienden a elegir carreras denominadas feminizadas, que está en el área de la salud y educación, y los hombres carreras masculinizadas, ¿sí? Que están en el área de las ciencias, las tecnologías, ¿sí? Las ingenierías y las matemáticas, conocidas como STEM, en el acrónimo en inglés, ¿ya? En la medida que vayamos avanzando, vamos a descubrir que hay una fuerte tendencia en la transmisión intergeneracional, ¿sí? de estos estereotipos sexistas. ¿Por qué también consideramos esto en el estudio? Porque la elección vocacional, ¿sí? Y la segregación que se produce en estas dos grandes áreas está fuertemente incidida por este constructo social de sexismo, en términos de lo que se espera que un sexo, el determinado sexo, que eh, generalmente se considera más debilitado, ¿sí? Eh, fue, mantenga ciertas actitudes o conductas en torno a ciertas cosas. Y esto es muy relevante en esta investigación. Por lo tanto, se analiza la familia, se analizan estos estereotipos de género, las motivaciones académicas de las jóvenes, en este caso, para motivaciones de orden intrínsecas y extrínsecas, ¿ya? Que vamos a profundizarlo un poco más adelante. Entonces, breve marco de referencia, breve marco teórico. Hay mucha producción científica en torno a esta materia, ¿sí? Donde si para efectos de la presentación los ordenamos en estos 3 puntos que acá les propongo, los factores familiares son eh, eh, de una enorme relevancia. ¿Por qué? Porque esta transmisión intergeneracional de valores, ¿sí? Y familiares que provienen de un determinado contexto económico, las influencias y las expectativas que tienen las familias respecto a, en este caso, lo que las jóvenes estudiarían, tiene una incidencia enorme en ellas.
y los autores que ustedes pueden ver en esta presentación dan cuenta de que efectivamente es así. Como les digo, es muy amplio y hay mucha producción en torno a este tema, también en relación a el sistema de reproducción de estas representaciones sexistas, ¿sí? Donde se reproducen en el proceso de socialización. Autores como Rodríguez, Santana y otros dan cuenta de eso para que lo profundicen en la medida que sean sus intereses, así también como las motivaciones, ¿sí? Intrínsecas y extrínsecas en la elección de la carrera, ¿sí? Donde evidencian que las motivaciones de las mujeres, de las jóvenes, están orientadas a acciones más de tipo altruistas y prosociales, mientras que las de los hombres están motivadas más al logro, ¿sí? Ahora, en relación al marco metodológico, ¿cuál fue nuestra muestra? ¿Sí? ¿Y cuál fue el enfoque? El enfoque fue de tipo cualitativo y basado en un diseño biográfico. ¿Por qué razón? Porque el diseño biográfico nos permite hacer una construcción, ¿sí? Desde el relato de las jóvenes, de la percepción que ellas han tenido en torno a sus propias vivencias, la vivencia de su entorno, pero es un hilo conductor el relato que nos permite poder ir abordando experiencias del pasado, presente y del futuro. Para eso decidimos realizar entrevistas en profundidad a 8 jóvenes, 8 adolescentes entre 17 y 18 años, 4 que proyectaban estudiar carreras feminizadas y 4 que proyectaban estudiar carreras masculinizadas. Ahora bien, ¿cuáles fueron los criterios de selección de esta muestra? El proyecto estableció criterios previos y como este fue un proyecto nacional, la muestra estaba repartida en la zona norte, centro y sur de Chile. Por lo tanto, los profesores que fueron el contacto con el equipo del proyecto fueron quienes, considerando los criterios que se le mencionaron, que ustedes lo pueden leer, que tiene que ver con la disposición a participar de las estudiantes, con que estuvieran cursando y realizando el último año de su educación medio secundaria, ¿sí? Que tuvieran claridad respecto a lo que deseaban estudiar y que estas carreras fueran típicamente feminizadas o masculinizadas. Estos profesores, conociendo a sus estudiantes, les proponen a aquellas que identifican si desean participar en la investigación. Desde ahí se obtiene esta muestra. Ahora, para el análisis de los datos y demás, utilizamos el software Atrastim. Y también trabajamos por medio de categorización y codificación de los datos, ¿sí? Para establecer patrones y conexiones, y también la concurrencia, justamente en las relaciones de códigos y categorías. Ustedes, si leen el artículo, van a poder profundizar y van a poder tener más detalles de las características de esta muestra y cuáles fueron las carreras que las estudiantes escogieron. Ahora bien, ¿cuáles fueron los resultados y la discusión? O sea, la integración de lo que pudimos ir recogiendo y observando en esta investigación y analizando con lo que el marco teórico, con lo que otros investigadores a lo largo del tiempo han ido también identificando.
Y vuelvo a insistir, 3 puntos fundamentales: familia y elección vocacional, y en forma muy relevante aparece el rol de la madre, o el rol materno. Ahora, es importante precisar lo siguiente. Más que madre y padre, hablamos de figura de cuidado principal. Es aquella persona que en forma permanente y constante, a lo largo del tiempo, sobre todo en los primeros años de vida, probablemente los primeros 10 años de vida, 12 años de vida, que es cuando ya se transita a la adolescencia, tienen una constante incidencia en la vida de estas jóvenes, porque son quien los cría. Entonces, no necesariamente tiene que haber un vínculo de consanguinidad, ¿ya? Entonces, esta figura que se simboliza como materna es una figura muy importante en el momento que las chicas deciden qué carrera van a estudiar. Y también consideramos, ¿sí?, esto del sexismo, la representación sexista y la elección vocacional, y por lo tanto, cómo el género en relación con las motivaciones dan como resultado ciertas elecciones vocacional o ciertas elecciones académicas, porque unas sí y otras no. Entonces, vamos a desarrollar brevemente estos 3 puntos. Las familias de elecciones vocacionales y el rol de esta figura femenina de cuidado, en el caso de las 8 estudiantes de cuidado y protección, ¿sí?, constantes, permanentes a lo largo del ciclo vital, sobre todo en el periodo de la infancia, pero también en la adolescencia. Todas las chicas relevan como muy importante el rol de esta figura, ¿ya? Esta figura que no solamente tiene un rol de apoyo afectivo y emocional, de contención, sino también práctico. En algunas de las chicas mencionaban que el apoyo, ellas lo sentían como apoyo en términos de que la madre, en varios de los casos, conseguía folletos, buscaba información para poder compartirla y conversar en torno a eso. Y eso las estudiantes lo valoraban mucho, ¿sí?, sintiendo que era un apoyo importante y un genuino interés para poder, em, insisto, apoyarlas en esto que es decidir lo que iban a estudiar, considerando, y todo lo hemos pasado, ¿no?, en ese momento de la vida, que esta decisión pareciera ser en ese periodo extremadamente relevante, pero bueno, después con la perspectiva que te da el tiempo, uno logra comprender que eh, es súper importante, pero no es determinante para el resto de tus días. Sin embargo, obviamente las chicas que participaron en este estudio en ese momento sí consideraban que se estaban jugando un momento importantísimo en sus vidas, y por lo tanto estas figuras eran tremendamente relevantes para poder contenerlas, apoyarlas, guiarlas, ¿sí?, y están legitimadas frente a sus ojos para poder, eh, eh, para que el discurso de estos referentes permee su decisión. Si bien nosotros no profundizamos en la línea de los estilos de crianza, los estilos parentales, que podría ser un desafío en otras investigaciones, sí es relevante poder
considerar estos estilos de crianza como fundamentales a la hora de en la ejecución que se hace en la cotidianeidad para, y de la forma que esto incidió en las estudiantes. ¿Por qué? Porque estilos que promueven, ¿sí?, la confianza y la participación son facilitadores también para esta cercanía y para esta influencia. Entonces, muy relevante, bueno, hay vasta literatura en relación a los estilos parentales, los estilos de crianza, ¿sí?, y la incidencia que ellos tienen sobre los niños, niñas y adolescentes. Pero básicamente nosotros tuvimos una mirada no tan profunda en esa línea, sí, considerando que estos estilos promueven la cercanía, o hay u otros estilos, efectivamente, no la promueven, por el contrario, se distancian más, y estos discursos y relatos de estas adultas tienden a alejar a las estudiantes y, por lo tanto, también inciden en forma distinta en sus elecciones vocacionales. Ahora bien, otro punto relevante, como los mencioné, tiene que ver con estas representaciones sexistas en la elección vocacional. Y acá podemos distinguir algo bien interesante. Las 8 estudiantes mencionaron, tienen un discurso que se mimetiza con el discurso socialmente esperado, ¿sí? En términos, bueno, y sobre todo hoy día, ¿no?, que también que los relatos están cooptados también por el marketing y demás, con esto de que las mujeres somos valientes, somos fuertes, pero como categorías publicitarias prácticamente. Entonces, las chicas en ese sentido tienden a ser parte de esta voz colectiva, ¿sí?, en torno a igualdad y derechos. Sin embargo, cuando ellas deben o sitúan la experiencia en su vida, y en que ellas son las protagonistas en la toma de decisiones vocacional, ¿sí?, este discurso de fortaleza y eh, de empoderamiento, no me gusta tanto la palabra, pero utilicemos la de empoderamiento, tiende a verse muy debilitado. Se sienten mucho más inseguras, y temen, varias de ellas lo expresaban, el elegir una carrera sobre la otra por no sentirse capaces, eh, o no sentirse, o sentir que no tendrían el suficiente apoyo de redes así como más prácticas en términos, por ejemplo, en matemáticas, no podrían por sí solas llevarlo adelante, salvo un estudiante, ¿sí?, que ella menciona, donde está muy valorado también por la figura femenina, ¿sí?, esto de la inteligencia, que está más asociado a lo masculino, pero que ella, si bien había tomado la decisión de estudiar una ingeniería, había una fuerte influencia masculina en su vida. Su papá había fallecido, entonces su abuelo y también su hermano, todos ingenieros, habían tenido una eh, importante presencia en su vida.
Eh, y esto ella, bueno, lo identificaba como algo relevante, hablando de influencias familiares, pero también lo consideraba, en términos instrumentales, práctico porque se sentía insegura de afrontar una carrera como una ingeniería, pero a su vez, sintiendo que tenía el apoyo de estas figuras masculinas, les daba cierto nivel de tranquilidad y fortaleza para sentir que podía enfrentar de manera más apropiada esta carrera. Eso, básicamente. No sé si por el momento hay alguna pregunta. ¿Vamos bien? Pueden interrumpirme cuando quieran, no tengo ningún problema. Ok, entonces voy a entender que vamos bien. Un tercer punto, ¿sí? Que tiene que ver con el género, las motivaciones y las elecciones nuevamente académicas, ¿sí? La elección de las carreras em, eh, o las estudiantes eligen las carreras motivadas por eh, dos razones principales. Primero, ¿sí? Retribuir a sus mamás o retribuir a estas figuras femeninas que la han cuidado y que ella siente que se han sacrificado por ella. Entonces, en un acto altruista, ¿sí? Sienten que deben retribuirla para que, por ejemplo, un par de ellas lo mencionó, para que tengan una vida más tranquila. Y en segundo lugar, la motivación va en la línea de cuidar, ¿sí? Especialmente a niños. Ahora, este tipo de motivaciones están asociadas a la elección de carreras feminizadas. ¿Por qué? Porque también para las estudiantes la interacción social es muy relevante, ¿sí? Ellas las motiva el poder estar con otras personas, ¿sí? Y poder, y esto va de la mano, ¿sí? Con también lo que mencionábamos, creo que lo mencionamos anteriormente, con conductas que son más bien prosociales. Eh, y también van en la línea del altruismo. A diferencia de los hombres, como les mencionaba, que van en más una línea de logro. Eh, entonces, las estudiantes escogen o hacen una elección de estas carreras, ¿sí? Porque se sienten motivadas para devolverle a estas figuras, ¿sí? Femeninas que les han cuidado, protegido, apoyado, acompañado en toda su vida. En el caso de las 8 estudiantes, eh, y también las motiva el poder cuidar a otros. Y el poder establecer relaciones sociales de interacción con otras personas. Entonces, como conclusión, tenemos 5 grandes conclusiones. Una de ellas, la influencia familiar es muy relevante al momento que las estudiantes toman la decisión de la carrera que van a escoger. Y el rol de la figura de cuidado femenina cumple o tiene un papel aún más relevante, por la incidencia y cómo permea estos relatos y discursos de estas figuras en las
estudiantes. Ahora, es importante considerar que en la crianza hay un dicho que dice, en la crianza los días son largos y los años son cortos. O sea, es un periodo muy corto de tiempo donde la incidencia es muy fuerte y donde la construcción es permanente, cotidiana, constante. Las pequeñas interacciones en la vida cotidiana. Eso es lo que en términos acumulativos tiene como consecuencia que una figura sobre otra incida más en este caso, en las estudiantes. Y ellas fueron criadas, o su figura principal de cuidado fueron estas mujeres. Y en el caso de las chicas o las estudiantes que escogieron carreras masculinizadas, la figura paterna es importante, pero sin embargo, la materna también incidía muchísimo, ¿ya? Y también las figuras masculinas tenían, o las chicas podían, las identificaban también como ayuda instrumental. Si es que yo no puedo, no logro esto, entonces voy a tener a este abuelo hermano que sí me va a apoyar para poder lograrlo en términos más prácticos. Por ejemplo, el entender matemáticas. Ahora bien, las estudiantes también mantienen un discurso que se alinea con estos discursos masivos en torno a lo que las mujeres podemos, que son discursos o relatos construidos colectivamente, donde nos sentimos parte de, estamos todas juntas, nos apoyamos entre todas. Sin embargo, cuando eso ellas lo sitúan en su vida personal, surgen dudas, surgen miedos, y no, por lo menos, bueno, en el periodo de la investigación, muy pocos de ellas lo problematizaron. Dos de ellas, ¿sí? En la medida que sosteníamos la entrevista, fueron dándose cuenta de esta inconsistencia, pero la gran mayoría no. Entonces, claro, si al no poder concientizarlo, entonces tampoco se puede transformar. Ahora, bueno, eso Jung es el que lo menciona. Lo que es consciente puede ser transformado. Ahora bien, la segregación de género perpetúa la inequidad. En la medida que se sigan promoviendo roles estereotipados de género, entonces la segregación en todos los ámbitos, pero en particular en la elección vocacional, va a seguir sosteniéndose. Bajo estos constructos sexistas que les mencionaba inicialmente, que tienen que ver, que son transmitidos transgeneracionalmente, no concientizados, donde desde los relatos cotidianos que se producen durante el proceso de crianza, las estudiantes fueron permeadas con
También puede ser por la etapa de desarrollo y otros factores con baja capacidad reflexiva crítica, ¿sí? Bueno, no sé si baja capacidad, pero baja reflexión en realidad, crítica. Pareciera ser que es todo cuanto en este momento quisiera mencionarles. Probablemente se escapen algunas ideas, ¿sí? Pero podríamos ir conversándolas en la medida que en los próximos minutos. Básicamente las próximas láminas que ustedes eh, pueden ver va en la línea que les acabo de mencionar, ¿sí? Respecto a las influencias, ¿sí? Tanto en relación a los intereses individuales de cada uno de los estudiantes, como también a este proceso de socialización de géneros y las expectativas que están asociados a ellos, ¿sí? ¿Para qué? Para la configuración de áreas que que son tradicionalmente masculinizadas o feminizadas, y las posteriores elecciones vocacionales de las estudiantes eh, eh, en relación a esas áreas. Y nuevamente, siendo especialmente insistente en este punto, porque pareciera, bueno, porque de verdad me interesa mucho y me interpreta mucho también en lo que veo en la práctica profesional, la enorme incidencia del apoyo familiar para la toma de decisiones en todas las áreas de la vida de un joven. Eh, pero en particular en lo que son las elecciones vocacionales. Y esto presenta desafíos que tienen que ver con el poder continuar investigando respecto a cuáles son estas expectativas parentales y cómo estas expectativas parentales eh, eh, de estas figuras que ejercen un rol de cuidado, un rol parental, ¿sí? eh, son transmitidas e influyen en las decisiones. Como le mencionaba, ¿no? Esta falta de reflexión crítica, que, como indicaba, eventualmente o muy probablemente tiene que ver también con la etapa de desarrollo, dado que las chicas continúan, ¿sí? Avanzando en este proceso de madurez y demás, eh, eh, pero que es importante poder ir visualizando y poder ir mostrándoselos, ¿ya? Y que esto también abre una ventana de oportunidad para profundizar en el análisis de estas representaciones sexistas para la elección de la carrera. Y por último, creo que sí, esta es la última diapositiva de la presentación. Cómo a ver, los procesos de socialización, ¿sí? Que se llevan adelante en la cotidianeidad, en lo que es la crianza, ¿sí? Sobre todo en los primeros años de vida, aunque el niño esté escolarizado, el que influye enormemente en la vida del niño o la niña y posteriormente los jóvenes son estas figuras permanentes de cuidado. Eh, eh, Comienza en la infancia, ¿sí? Se producen y reproducen eh, estos estereotipos, representaciones, que tienen como consecuencia, posteriormente, insisto, en particular, cuando estas jóvenes eligen las carreras o cuál es esta elección vocacional eh, que a voy a estructurar de otra manera. ¿Cuál es la carrera que ellas terminan eligiendo? ¿Sí? Eh, eh, También está
incidida y es la segregación de género también incide fuertemente en ese tipo de decisiones. Por lo tanto, el rol, ¿sí?, del sistema educativo es fundamental, pero recuerdo, creo que no se los dije, las influencias familiares, de acuerdo a las diferentes publicaciones previas y también lo que nosotros podemos corroborar en esta, es que tienen aún más influencia que el propio proceso de orientación vocacional de las escuelas o de los colegios o del sistema educativo. Bueno, ahora sí, es lo que les puedo comentar. Muchas gracias y bueno, espero que podamos conversar en torno a este tema si así ustedes lo desean. Muchas gracias, Miriam, por tu presentación, bien clarificadora en lo expuesto. Bueno, ahora tenemos un espacio de, como comenta Miriam, de preguntas que puedan realizarles a la investigadora. Ahí dejamos el micrófono abierto. También vamos a estar atentos al chat si es que desean por ese lado dejar las preguntas, pero ahora aprovechar como este espacio de poder consultar y quizás también, ¿por qué no?, reflexionar sobre algunos de los puntos levantados. Bueno, yo quizás mientras están pensando algunos de los participantes de las consultas, Miriam, a mí me gustaría consultarte de si en esta muestra de estas 8 estudiantes y sus familias y si es que lo tuvieron eso a la vista, si es que todas estas estudiantes o futuras estudiantes de educación superior eran primera generación, por un lado, y asociado a lo anterior, quizás que no era algo propiamente tal de la investigación, pero quizás tuvieron o lo observaron, cómo consideran que se encuentra asociada la situación o el capital cultural de estas familias en este proceso de elección vocacional de la estudiante. Yo creo que andaba mirando el teléfono. Sí, Milena tenía el micrófono encendido, creo. La primera pregunta la escuché, la segunda no tanto, pero te voy respondiendo a la pregunta y tú después me vuelves a repetir la segunda. En relación a si son primera generación, no todas, ¿sí? De las 8 estudiantes, 6 son primera generación en la educación, claro, y eso efectivamente tiene que tener una incidencia probablemente no sé si en la misma toma de decisiones o en la misma toma de la decisión vocacional, pero sí en en, esta autoimposición que las estudiantes se planteaban en términos de acceder a la educación, pero no solamente el acceso, sino también en términos de elegir una carrera que coincidentemente estaba también vinculado a los intereses de estas figuras de cuidado. Dos de ellas que están asociadas a carreras masculinizadas ya no era primera generación, era la segunda o tercera generación de acceso a la educación superior. Ahora es bien interesante en esta pregunta, Miguel, porque abre una oportunidad de investigación, abre otras preguntas para continuar avanzando en eso.
Ahora, la segunda, ¿la podrías repetir, por favor? Sí, se encontraba básicamente como asociado en esto de la primera generación a este capital cultural que tenían como estas familias, en el sentido de estas proyecciones que podían tener a futuro, este apoyo, este ámbito como de posibilidades que se les pueden abrir a las futuras postulantes a la educación superior, bajo el entendido de que ya tienen esta experiencia de un entorno familiar en el cual ya accedieron a la educación superior. Sí, sí, eventualmente, ahora, no sé qué, qué tanto eso incidió en la toma de decisión para una carrera masculinizada o feminizada. El que haya sido, bueno, una buena pregunta, ¿no? Pero el que haya sido una segunda generación para, digamos, no solamente ¿no? el entorno en términos educativos, sino también para el poder, esto, andamiaje para poder eh, em, em, tomar esta decisión de carreras que las estudiantes en general las denominan como más desafiantes para ellas. Eh, bueno, insisto que es una muy buena pregunta porque también estoy pensando en las chicas, en las estudiantes que escogieron las carreras feminizadas y sus cuidadoras también hubiesen deseado estudiar algo similar a lo que las estudiantes terminaron escogiendo. Aunque todas ellas mencionan que ellas no supieron de eso hasta después de haber tomado la decisión. Pero eso no necesariamente implica que no relatarlo explícitamente, que no haya incidido de una u otra manera. Pero sí, es probable y es bueno poder quizás poder profundizar en eso, de que si no es la primera experiencia o la primera generación de la educación superior, sí, eh, y esto tiene alguna influencia en la toma de decisiones para carreras que ellas lo dominan como de un nivel de complejidad más alto. Muchas gracias, Miriam. Eh, ¿Alguna, Sí, yo alguna tengo pregunta? Ay, Consuelo. una consulta de cómo avanzamos. Sé que la investigación es mostrar o problematizar ciertos temas que están afectando, en este caso, la decisión vocacional. Porque, claro, hoy día tenemos un problema que probablemente como que las nuevas generaciones tienen un cierto grado de conciencia de que las mujeres podemos, eh, eh, de que no está bien la división sexual del trabajo en el sentido de que todos podemos hacer todo, qué sé yo, pero lo que tú decías, pero ya cuando es más profundo, cuando es la toma de decisión, están todos estos factores como roles de género asignados socialmente desde temprana edad, onda, como que estamos desde muy chicos recibiendo esa información. ¿Cómo se hace el quiebre o qué crees tú? Porque tú hablabas de esto de tomar conciencia, de que no todas las chicas eran capaces de tomar conciencia, algunas sí lo lograron en las conversaciones, pensando en el apoyo vocacional que dan los colegios. Eh, porque vamos a seguir mediados por un rato, por esto, por lo que nos va a inculcar, como la sociabilización temprana, lo que nos van diciendo en la casa, los adultos venimos ya con secos que están muy arraigados y no los podemos, o sea, como que actúan de manera inconsciente, quizás. ¿Cómo se podría desde a lo mejor del sector educación apoyar estos procesos de decisión eh, para como poder romper un poco con esto? Porque si no, claro, lo otro va a ser lo natural que vaya ocurriendo a lo mejor 200 años más en que las cosas se vayan solucionando. Entonces, ¿cómo podríamos
eh, participar o impulsar, a lo mejor desde el sistema escolar, para poder avanzar en estos temas. Sí, qué bonita pregunta, porque al final del día es eso, ¿no? Es lo que hablábamos, creo que al inicio, es que, bueno, ¿cómo lo transformamos? Que es lo más difícil de todo. Si al final del día hay algo difícil en el ejercicio profesional, es la transformación. ¿Mm? El poder comprender los fenómenos, que también es muy complejo, pero y el poder establecer unidades de análisis y hacer evaluaciones y diagnósticos, es complejo, pero aún más complejo es transformar la realidad. Desde el sistema educativo, lo que uno escucha permanentemente es hagamos un taller. No sé si si ustedes lo han vivido, ¿sí? Bueno, básicamente la experiencia da cuenta que los talleres tienen muy poca incidencia en la transformación, en el cambio. No, probablemente sean espacios que las personas lo valoren en términos de compartir con el otro, de compartir experiencias y demás, pero en términos de que cambie la forma en que tú o te relacionas o perpetúas o produces y reproduces modelos, es muy difícil. A ver, yo desde la experiencia que tengo trabajando con familias, hay que trabajar in situ. Se trabaja en la vida misma, en la cotidianidad misma, en lo que tú permanentemente haces, sobre todo cuando estás trabajando con personas cuidadoras, que cuidan a niños o niñas y adolescentes. Y tiene que ver con lo que haces en, en tu diario vivir. Y desde ahí poder irlo conversando, problematizando, poder ir estableciendo comparaciones, cómo lo haces ahora y por qué lo haces así, o por qué lo haces igual que lo hizo la persona que te cuidó, ¿sí? Y cómo sería, y qué harías diferente en relación a la persona que tú estás cuidando, al niño o a la niña. Son trabajos realmente súper meticulosos, eh, son micro incidencias, para decir de alguna manera, ¿cierto? Es una playa, discúlpenme la analogía, que es bastante básica, ¿no? Pero la playa es una playa por la acumulación de miles de millones de granos de arena. Un grano de arena en realidad no es nada, pero muchos de ellos cambian el panorama de manera abismante. No creo, para ser así muy transparente, que pueda haber podamos lograr un cambio que aceleren los procesos que son históricos, ¿sí? Y el funcionamiento humano. Sí, sí creo que estamos en un periodo histórico que es desafiante, pero también con una enorme ventana de oportunidades. Y sí creo también desde el ejercicio profesional, lo que hago todos los días, que la persona o el profesional que está trabajando con esa familia, con esa mujer, con esa persona que cría o que cuida, sí podemos ir incidiendo en cómo vamos concientizando estas pautas heredadas. Pero bueno, son desafíos a
a largo plazo. ¿Sí? Nos gustaría que pudiéramos decir que en 10 años más o en 5 esto pudiera ser diferente. Quizás a mí no me caracteriza tampoco el optimismo, ¿sí? En todo caso. Quizás otra persona pudiera pensar lo contrario. Básicamente es lo que yo he observado y también de la forma en que yo trato, ¿no? En el cotidiano, en el trabajo que realizo, es eso. Es básicamente eso. Y bueno, insisto, ¿no? Con esto de lo que mencionó Jung, que todo lo que no es todo lo que es inconsciente, ¿sí? Lo llamaremos destino. ¿Entiendes? O sea, todo lo que podamos concientizar, entonces podemos transformarlo. Y eso realmente se necesita mucho tiempo para eso. Pero de las 8 estudiantes que entrevistamos, 2 de ellas, que creo que es bien significativo el número, lo hacían a sus 17 años, ¿sí? Podían darse cuenta en la medida que íbamos conversándolo. Inclusive ellas me dijeron, ¿sabes qué? No lo había visto de esa manera. Espero haberte como. Gracias, Consuelo. Eso. Muchas gracias, hombre. ¿Alguien más desea realizar alguna pregunta, alguna reflexión, compartirla? Carolina, y también Jacqueline después de Carolina. Sí, hola, buen día. La verdad quería consultar en relación a si estas carreras de estas dos estudiantes que escogen una carrera un poquito más diversa o no tan feminizada, ¿qué tipo de carreras son? ¿Son carreras de ciclo corto o son carreras universitarias? O sea, hay una Todas, distinción ahí en esta elección. sí, María Carolina, sí, justamente. Todas carreras de 10 semestres ya o más. Y típicamente, ¿te acuerdas que hablamos inicialmente de las típicamente feminizadas o tradicionalmente feminizadas y masculinizadas? Entonces, en la línea de las feminizadas, pedagogía en educación básica, pedagogía en educación de párvulos, pedagogía en lenguaje, y en las carreras masculinizadas, ingeniería en minas, ingeniería civil y ingeniería eléctrica. Perfecto. Jacqueline. Hola, ¿cómo están? Buenos días a todas, a todos. Yo con un sol maravilloso y bien en Arica, se los mando por la pantalla. No, la verdad es que más bien quería hacer una reflexión y quizás terminarla con alguna pregunta para Miriam, agradeciendo el espacio, por supuesto. Yo creo que cuando hay una mezcla de formación en género y además cuando trabajamos en educación, nos damos cuenta que efectivamente es el espacio donde finalmente se van acortando brechas de desigualdad en torno a lo formativo y en torno también a la entrega de herramientas de los futuros técnicos y también profesionales de los espacios educativos. Hola. Eh, pero siento que eso no puede ser, no puede ser, digamos, a merced de quien esté dentro o quien encabece una institución, sino que efectivamente es necesario poder impulsar mayores leyes que estas cosas queden establecidas institucionalmente, así como la ley que hoy día se trabaja en educación superior, la 21.069 de la erradicación de violencia, porque en el fondo, por poner un ejemplo,
educadoras, educadoras que ya no se dice de párvulo, el otro día me corrigieron. Las educadoras de jardines, de niños y niñas de primera infancia, todavía tienen sesgo con respecto, por ejemplo, a los colores. Todavía tienen sesgo con respecto a los juegos. Todavía hay sesgo con respecto a los roles. Entonces, finalmente, esa primera infancia va replicando también un poco esa formación que tiene o que tuvo esa profesional. Por tanto, qué tan importante y necesario se hace poder intervenir esos procesos formativos en carreras de todo tipo, en lo formativo desde el primer semestre de clases. Cómo yo incorporo de alguna manera esta perspectiva de género transversalmente, por ejemplo, así como lo pide la ley 21.369 en los módulos sellos, por ejemplo, cómo se establece eso en las carreras y sin distinción desde lo formativo para lo que significa después el egreso de ese profesional con una mirada quizás más leve, otra más profunda, no sé, pero con perspectiva de género. Porque yo creo que hay que avanzar en algunos conceptos. Hay que avanzar de llegar a la igualdad por propiciar la equidad, que es distinto, pero que es mucho más necesario, porque además se puede también con aquello considerar los factores eh, diversos de quienes son parte del proceso. Entonces, cuando también hablamos de carreras feminizadas, nosotras mismas estamos encasillando cuáles son carreras femeninas y cuáles no. Entonces, como también en implementar conceptos, pero eso digamos como una consecuencia de lo que prioritariamente creo que se hace súper relevante poder impulsar. Yo sé que ninguna de nosotras es parlamentaria ni parlamentario acá y que probablemente no lo vamos a hacer, pero cómo aportamos a que efectivamente se tenga también un trabajo mucho más importante de lo que son estas transversalidades de la educación para el cambio de mirada, porque el cambio cultural es mucho más largo de lo que pensamos y post pandemia es mucho más todavía. Y creo que se hace necesario porque de lo contrario, estas conversaciones que a mí siempre me gustan mucho y me interesan también, pero ¿qué hacemos para considerar y hacernos cargo de esta brecha? Que probablemente se van a seguir manifestando si es que no hay trabajos distintos desde, claramente, desde quienes son padres, ¿cierto? Y generan también una formación desde la casa, como también esta mirada desde la primera infancia también se establece con niños, niñas, ¿cierto? Y por qué no adolescentes, pero también cómo se instala cuando las personas ya ingresan a estudiar y finalmente se hacen parte también de un trabajo de perspectiva de género que debería transversalizarse. Entonces, quizás Miriam, no sé si crees tú que sea tan importante poder establecer y que no sea, digamos, por quienes las quieran hacer o que quienes las quieran profundizar, quienes las quieran impulsar, sino que se establezca de manera de poder avanzar en acortar brechas de desigualdad, porque en el fondo de que tengamos niñas o niñas y mujeres estudiando enfermería es porque de pequeña le pasaron la muñeca para que la cuidara. Entonces, finalmente hay una, ¿cierto? Un relato y una consecuencia también de aquello. Pero ¿cómo avanzamos desde lo establecido? ¿Crees tú que que eso puede ser un impulso para poder avanzar en acortar brecha de desigualdad? Felicitar a Miriam y saludarlas a todas y a todos. Gracias. Gracias a ti, Jacqueline. Y saludar a la pequeña Fernanda, que nos está saludando hace mucho rato. Fernanda Mancilla es el nombre de, así que pequeña Fernanda desde ahora. Ahora, sí, Fernanda, vimos tus saludos, así que gracias. A ver, Jacqueline, sí, bueno, básicamente es lo que
la relevancia, ¿no?, del impacto en la política pública. Porque si no queda en el esfuerzo individual o institucional o profesional, o sí. Ahora, desde esta realidad compleja, ¿cierto? Sabemos que hay una fuerte tendencia de miradas, ¿sí? Que aportan a la inclusión, ¿sí? Y considerando perspectiva de género y demás, pero también sabemos que hay fuerzas, ¿sí?, sobre todo en tiempos históricos que son más álgidos, ¿sí?, fuerzas que son más resistentes a eso, y que impiden de alguna manera, o que no sé si pedir, pero eh, resiste el cambio. Entonces, claro, no se puede no estar de acuerdo contigo, de todas maneras, pero sabemos que para términos más institucionales pueda haber una mirada más cohesionada en torno a la equidad de género. Eso va en la línea de las políticas públicas. Y eso va en la línea de las discusiones que se llevan adelante en el Parlamento y las diferentes miradas que pueden ser muy contrapuestas unas con la otra. Y las tensiones y las luchas en esos justamente campos de disputa. Así que sí, bueno, es todo un tema complejísimo, muy... a mí me agrada mucho debatir sobre esos temas y que no tienen una respuesta y que no la van a tener tampoco, sino que tienen que ver con el consenso, con la capacidad de ponernos de acuerdo. Muchas gracias, Miriam y Jacqueline. Sí. ¿Alguna otra pregunta, reflexión que quisieran compartir o realizarle a nuestra expositora? ¿No? ¿Ninguna otra? Miriam, no sé si te gustaría dar alguna reflexión final a partir de lo conversado, de lo expuesto. Volver a recalcar el agradecimiento a ustedes. Realmente han sido muy acogedores, muy amables, muy amorosos en todo el proceso. Así que gracias por eso, se valora muchísimo. Segundo, sé que uno de mis desafíos a la hora de presentar es el pensamiento estructurado. Logro tenerlo, pero a veces me emociono mucho y entro en la dinámica de la conversación, del hablar, y bueno, espero que no, bueno, no haber sido lo más organizada posible como para poder exponerles esta presentación. Ahora, como bien decía Miguel, sí, y la Nelly y Consuelo, está publicado en la última edición de la revista, ¿cierto? En la última, así que ahí ustedes van a poder ver como con mayor detalle este estudio. Así que por mí, solamente reiterar agradecimiento y eso, básicamente. Muchas gracias, Miriam. El agradecimiento también es de nuestra parte, también el agradecimiento a todos los asistentes que también vayan contribuyendo a partir de las reflexiones a las posibilidades de generación de nuevo conocimiento, ¿sí? Entonces ahí como inmediatamente
en algún momento comentaste, bueno, esto puede ser interesante para futuras investigaciones. Eh, no sé si Anel y Consuelo les gustaría como señalar algo más, sino ya para ir cerrando esta conversación sobre educación. Sí, que no se cierre acá y a Eh, seguir Eso. eh, en esta línea, haciendo difusión y de nuevo en la experiencia, en las decisiones que toma cada uno, en el ejemplo que se da. Así que muchas gracias. Y Miriam, estuvo súper ordenado, así que tu preocupación por la estructura, tranquila, ya todo nos pasa y el mensaje se entregó, a mi parecer, estupendamente. Así que muchas gracias por eso. Y vamos a continuar en esta línea, en estas conversaciones, y siempre dejamos todos los canales abiertos, así que muchas gracias por atender hoy día este llamado y seguiremos conversando sobre educación y otros temas. Muchas gracias. Muchas gracias a todas y todos. Nos vemos, como dicen ahí, en una próxima oportunidad. Un abrazo, gracias. Chau, chau. Chao, que estén bien. Gracias a todos. Faltó la foto. ¿Nos sacamos la foto ya? ¿Sí? Ah, ok, ok. Yo sé que. Muy bien. Abrazos, chao. Chao, que estén Muchas muy gracias, bien, Miriam. nos Muy vemos. bien. Muchas gracias.